más en dinastía. Gracias, Señor, por su esfuerzo. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya se está poniendo caliente, ¿verdad? Gloria a Dios. Si pueden abrir la puerta de acá, amén. Gloria al Señor, porque si está caliente, a menos que sea yo nomás, amén. Si le dan frío, por la cierre. Amén, pero yo tengo calor ahorita. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Luego se sintió el airecito. Gracias, Padre. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos sintonizan por Facebook Live. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Espero que se estén gozando y que reciban palabra de Dios. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a todos los que nos están mirando por internet? Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Oremos, ¿verdad?, por los que no están presentes, para que el Señor les guarde, les bendiga, les fortalezca donde quiera que se encuentren. Todos los niños menores de 12 años están despedidos. Todos los niños menores de 12 años. Dios bendiga a los niños. Gloria sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Hace una semana, creo yo, o 2 semanas, una semana, 2 semanas, ¿verdad? Durante el tiempo con unos de mis pacientes, ¿verdad? El varón tiene un problema en su vertebral, amén, y lo ayudo y lo asisto con su dolor, porque no quiere tomar cirugía, amén, así que pues prefiere tratarse naturalmente, ¿verdad? Y la terapia que lo dé le ayuda, así que va de vez en cuando. Es un joven de 30 años de mi edad, amén, gloria a Dios. Porque de 30 todavía no está joven, ¿verdad? Gloria a Dios. Me ven y tienes 31, sí, pensé que tenías 20 algo, no, tengo 31. Lo bueno es que Dios me bendijo con el don de juventud. Yo no sabía que era un don, pero lo estoy descubriendo. Amén. Yo les digo, ¿verdad, unos hermanos? Yo creo que yo voy a tener 50 años y me van a decir que soy un pastor joven todavía. Amén, bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, platicaba con este varón, ¿verdad? Y durante la plática, ¿verdad? Pues se prestó, ¿verdad?, para testificar y darle testimonio. En esta ocasión de la cual estoy hablando, es la segunda vez que lo hago con él, ¿verdad? Y todo en inglés, ¿verdad? Muchachos, a pesar de ser hispanoamericano, ¿verdad? No habla español. Así que pues toda la conversación es en inglés, ¿verdad? Y pues entre la conversación salió el tema de que tiene un niño, ¿verdad? Si recuerdo bien es niño, amén, tiene un niño, ¿verdad? Y está unido con su novia, ¿verdad? Pero no están casados, ¿verdad? Y me hizo mención, ¿verdad?, que pues querían casarse, ¿verdad? Y pues yo, ¿verdad?, aprovechando que ya estábamos hablando del Evangelio, ¿verdad?, digo, pues lo correcto es que hagan las cosas bien delante de Dios. Pero antes de que tomen ese paso, yo te aconsejo mucho que primero comiencen a tomar estudios bíblicos. Amén, porque el compromiso que van a tomar es un compromiso serio, ¿verdad? Y el tomar estudios bíblicos los va a ayudar a ambos madurar como personas, ¿verdad?, para poder ejercer un matrimonio sano. Amén, es la manera en que me estaba metiendo, ¿verdad?, para poder hablarles a ambos, ¿verdad?, la palabra y se prestaran, ¿verdad? Le di mi número con la esperanza de que tal vez me hable y pueda, ¿verdad?, ir a su casa. Hasta ahorita no lo ha hecho, a veces las personas así son, ¿verdad? Pero uno de todos modos sigue evangelizando. Amén, pero durante la conversación, ¿verdad?, se habló el tema de su niño, ¿verdad? Y yo le dije a él algo que le he dicho a muchos padres. Y le digo, mira, si tienes a un niño pequeño de edad, tienes una gran oportunidad. Tienes una gran oportunidad. Porque hay muchos padres en el Evangelio, amén. Si uno que me platicó, ¿verdad?, que de niño fue a una iglesia cristiana, ¿verdad?, pero pues ya tiene tiempo, ¿verdad?, que no asiste, ¿verdad?, y que hace las cosas a su manera, ¿verdad? Son las personas que dicen, ¿verdad?, que yo tengo a Cristo en mi vida, pero no leen la Biblia, no oran, ¿verdad?, viven en adulterio, etcétera, ¿verdad? Entendimiento que se le da a uno por no estar en la doctrina del Señor, sino por andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Que es la situación de muchos, ¿verdad? Pero por eso uno está para instruirlos, para enseñarles, para darles las buenas noticias. Amén. Y pues se prestó, ¿verdad?, para hablar de su niño. Me hace mención que está pequeño, ¿verdad? Y le digo, mira, el hecho de que ya tenemos 2 veces que platicamos la palabra, déjame decirte que es porque Dios te está llamando. Amén. No es ninguna coincidencia que tú llegaste de todos los terapeutas conmigo. Y de conmigo tú solito comenzaste a prestarte y hacer preguntas para que el Evangelio fluyera. No es ninguna coincidencia.
el Señor te está llamando. Yo te aconsejo que no endurezcas tu corazón a ese llamado, especialmente porque tienes a un niño pequeño. Déjame decirte que tengo padres que llorarían por tener la oportunidad que tú tienes, de que sus niños crecieran en el Evangelio. Es una oportunidad que tú tienes de que tu niño pequeño crezca en las cosas de Dios. Obviamente, hermano, cuando un niño crece en las cosas de Dios, no nos garantiza que va a servir a Dios, pero tiene una ventaja. Tiene una ventaja, que ya tiene la influencia de la iglesia, la influencia de la palabra, que se le ha enseñado a amar a Dios. Hay más posibilidad de que ese niño sirva el resto de su vida que uno que no creció instruido en las cosas de Dios. Mucho más posibilidad. Y esa es la bendición que los padres en el Evangelio tienen cuando llegan al Evangelio sin niños o con niños pequeños. Esa es una gran oportunidad, una gran bendición que desgraciadamente no todos los padres siempre reciben. Obviamente en el Señor siempre tenemos esperanza, amén. Gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Y oramos, ¿verdad? Intercedemos por ellos, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que sí es una bendición y una gran oportunidad que un niño crezca en el Evangelio. Y yo le digo a él, no la desaproveches. Mira, no es ninguna coincidencia de que se te ha hablado el Evangelio en estas visitas por causa de tu espalda. Aprovecha que Dios te está llamando. Aprovecha de que tu niño está pequeño, para que no tenga que sufrir los afanes, las vanaglorias, las tentaciones de este mundo y viva una vida dedicada al Señor. Para que tenga una vida distinta al resto de las personas. Para que crezca enamorado de Dios y no ya de grande quieras traer los caminos del Señor, porque ahora sí ya se te ocurrió a ti arrepentirte, pero ahora ya él ya está bien afanado. Ahora él va a tener que pasar por sus pedradas, va a tener que pasar por sus látigos, va a tener que pasar por sus malas experiencias, y con la esperanza en el Señor que eso sea más que suficiente para quebrantar ese duro corazón y se arrepienta. Pero ¿qué necesidad hay de eso si ya lo tienes pequeño? Y le puedes dar una ventaja a tu bebé, que crezca en el Evangelio, ¿verdad? Y me escuchó, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? A que mis padres y mis madres aquí en la congregación que aún tienen niños pequeños no deberían desaprovechar esa oportunidad, iglesia. No desaproveche esa oportunidad. Tal vez ya tiene hijos grandes, ¿verdad? Que ya, ¿verdad? Están guiando su vida a su manera. Ya lo único que puede hacer es seguir siendo un ejemplo para ellos y seguir orando por ellos. Amén. Pero a los chiquitos aún los puede disciplinar. A los chiquitos aún los puede instruir. A los chiquitos aún los puede mandar, porque son los padres que mandan y no los hijos. Amén. Aún los puede mandar. Amén. Y si aún tiene un niño chiquito, no desaproveche la oportunidad. Y déjeme decirle, hermano, que si tiene hijos mayores que no están convertidos, o un cónyuge que no está convertido, aún más debería de esforzarse si tiene un niño pequeño. ¿Quieres saber por qué? Porque ese niño pequeño va a crecer, va a perder su inocencia y va a ver la influencia de sus hermanos mayores o del cónyuge, sea la mujer o sea el varón que no está convertido. Y quiera o no usted, esas personas, por el hecho de que son familiares, van a tener influencia sobre de ella o sobre de él. Y la única manera en que usted va a lograr que esos hijos mayores o ese cónyuge que no está convertido no arrastre ese pequeño niño también, y al rato no nomás tenga un hijo inconverso y un cónyuge inconverso, sino que ya un cónyuge inconverso y dos hijos inconversos. Si no quiere que llegue a ese punto, usted tiene que aprovechar desde ahorita de que Dios sea la mayor influencia de ese niño. Porque usted va a batallar aún más cuando ese niño crezca por las influencias en casa. Usted va a tener una lucha grande por ese cónyuge o por esos hijos mayores que influencian en ese niño o en esa niña. Y le digo esto no para regañarlo, sino para aconsejarlo, hermano. Que tiene una lucha fuerte en casa. Si tiene hijos mayores inconversos o un cónyuge inconverso, tiene una lucha grande en casa. Y si aún le queda un niño pequeño, hermano, lucha por ese niño pequeño. Esfuércese por ese niño pequeño. Porque ese niño pequeño puede, hermano, crecer en el Evangelio.
Y va a necesitar de una gran influencia espiritual sobre su vida para cuando pierda la inocencia y comience a ver cómo viven sus hermanos mayores, comience a ver cómo vive esa mamá inconversa o ese papá inconverso. Aún esa influencia no lo parte del camino, porque esa mamá o esa papá que así estaba convertida se aseguró que ese niño creciera enamorado de Cristo. Les doy ese consejo, hermano. Porque como pastor yo estoy consciente que tengo más de 2 personas en esa situación. A más de 2 personas. Y yo sé que duele. Yo sé que duele cuando tu marido o tu esposa no está convertida. Yo sé que duele cuando tus hijos no están convertidos. Sigue dándoles ejemplo. Sigue intercediendo por ellos. Sigue pidiendo. Mientras hay vida hay esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si tienes un niño pequeño, la lucha va a ser aún más grande en tu hogar, porque de todos tú eres el único que le está dando una buena influencia. Eres la única persona, sea el varón o la mujer, la que está convertida en el matrimonio. La única persona que le está dando un buen ejemplo. Y vas a tener, dependiendo cuántos hijos inconversos tengas, más aparte el cónyuge inconverso, como una influencia negativa sobre la vida de este niño. No es que no lo amen, claro que lo aman. Amén, es su hijo, es su hermano, claro que lo aman. Pero eso no destaca el hecho de que sus corazones están entregados al mundo. No lo cambia. Amén. Por lo tanto, pares, hermanos míos, que se encuentran en esa situación. Amén. Ustedes tienen una lucha aún más fuerte, pero tienen a un Dios grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. No tiren la toalla. No se desanimen. Amén. Asegúrense que la mayor influencia de ese pequeño niño no sean los hermanos mayores que aún están enamorados del mundo, o ese cónyuge que aún está enamorado del mundo, sino esté como cristiano, como cristiana, y Dios en su corazón. Para que ese niño tenga un futuro distinto. Y después ese niño crece, ese bebé crece. Y si su marido o su esposa está inconversa y mira a su niño más chiquito cantando a Dios, mira a su niño más chiquito y chiqueado, porque solamente los chiquitos es el que termina siendo chiqueado, ¿verdad? Porque es el último de irse de la casa, ¿verdad? Pero mira, ¿verdad? Tal vez otros hijos están en el mundo, pero el más chiquito, como usted se esforzó mucho que creciera enamorado de las cosas de Dios, tal vez ese pequeño niño o niña que crece enamorado de las cosas de Dios sea la fuente para que ese esposo o esa esposa termine convirtiéndose a Dios. Así que créanme cuando les digo, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio en el Señor siempre vale la pena. Siempre. Esa fue una predicación de pilón. Pequeños anuncios, amén. El 17 de abril, damas, servicio de damas con el pastor Fernando Gurrola. El servicio va a iniciar a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Traten de salir de aquí a lo más tarde a las 5 para que lleguen a buen tiempo y no anden las carreras. Damas que requieren de raite, desde ahorita poniéndose de acuerdo. Desde ahorita, ¿verdad? ¿Quién va a ocupar? ¿Quién puede? ¿Verdad? ¿Quién no? ¿Verdad? Para no hacer todo al último momento, ¿verdad? Y estar bien organizadas, amén. 17 de abril, que es un sábado que es, bueno, este sábado que se acerca, este sábado que se acerca. Ok, el 23 y 24, ¿verdad? Retiro de jóvenes, amén. Recuerde, 400 pesos es el costo, ¿verdad? Gloria al Señor. Si va a pagar en dólar, recuerde llevar suelto, ¿verdad? Para así no poner, ¿verdad? Las personas que van a estar cobrando, ¿verdad? En una situación dura donde no puedan regresarles su cambio, ¿verdad? Recuerden de llevar suelto, o si puede cambiar a pesos, pues hágalo, ¿verdad? Mucho mejor, amén. Pero si no, entonces lleve suelto, 400 pesos, ¿verdad? Son 20, 25, 28 dólares, no estoy muy seguro, pero por allí, amén. Así que no es mucho, ¿verdad? Y eso va a cubrir todo, la comida, ¿verdad? La cama, amén, y las actividades, ¿verdad? 23 y 24. Amén, nos vamos a ir temprano el viernes, ¿verdad? Muy temprano, ¿verdad? Tal vez a las 5 o a las 6, ¿verdad? Porque tenemos que recoger jóvenes en Rosarito también, ¿verdad? Van a ir 2 jovencitas de la misión de Rosarito, amén. Así que también tenemos que hacer un viaje para allá y después irnos al rancho Nazareno, amén. Así que nos vamos a ir temprano ese viernes, amén, 23 y 24. Y el día siguiente, que es el 25, nuestro aniversario, amén.
Gloria a Dios. Ya esta noche, hermano, voy a comenzar a trabajar en el póster. Estaba esperando que el grupo Betel me mandara una foto, ¿verdad?, de su grupo de alabanza. Me la acaban de mandar el día de hoy, ¿verdad? Pero ya no tuve tiempo porque ya estábamos en camino, ¿verdad? Pero ya me la mandaron. Así que durante la noche voy a estar trabajando en el póster, ¿verdad?, de nuestro aniversario, para así ya empezar a promocionarlo por las redes sociales, pero cada uno de nosotros por medio de nuestra voz. Amén. Gloria a Dios. Comencemos, ¿verdad?, a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Va a ser un bello momento, un bello evento en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que personas que nos han visitado y que no han vuelto a venir, vuélvanles a hablar. Amén. Personas que saben que están buscando de una iglesia, invíteles, alabado sea el nombre de Jesús. Almas necesitadas, háblales del Evangelio, alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero eventos como estos, ¿verdad, hermano?, donde se le mete mucho en esfuerzo y inversión, ¿verdad? No hay que desperdiciarlos, amén. No hay que desperdiciarlos, amén. Hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar. Así que desde ahorita empiece a decirle a sus familiares, empiece a decirle a sus hijos, ¿verdad?, mayores, ¿verdad? Empiece, ¿verdad?, a decirle a sus vecinos, etcétera, amén, compañeros de trabajo, ¿verdad?, para ese día, ¿verdad?, tener la casa de Dios llena, amén. Y no tan solamente nosotros recibir bendición, sino que ver familias y ver almas siendo llenas del Espíritu y transformados por la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a entrar en la palabra. Le voy a pedir que se ponga de pie. El día de hoy vamos a estar yendo al libro de Hechos, capítulo 28. Es el último capítulo del libro de Hechos. Hermano Manuel, hágame el favor al final del servicio, si se me olvida a mí, recordarme de hablar con usted, hermano Rafael, hermano Ramiro y hermano Eric. No para nada malo, amén. Gloria a Dios. Porque es que siempre que el pastor quiere hablar con alguien piensa, gloria a Dios, no, hombre, hermano. Hechos capítulo 28, verso 1 al 6 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Ok, hermano, Hechos capítulo 28, verso 1 al 6. 1 al 6, dice, en el nombre de Jesús. Ya estando ya a salvo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Un poquito de contexto. Pablo, ¿verdad?, junto con Lucas, ¿verdad?, y otros de la tripulación en el barco, ¿verdad?, habían pasado por un gran huracán, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el huracán? Euroclidón. No sé si alguien recuerda el nombre. Creo que sí, era Euroclidón. No me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero en la Biblia menciona el nombre del huracán. Tal vez me estoy equivocando, pero creo que ese era el nombre. Pero pasaron por un grave y terrible huracán. Amén. Duraron bastante días, ¿verdad?, en esa tormenta sin ver el sol. Muchos de ellos ya habían perdido la esperanza. Amén. Gloria sea el Señor Jesús, ¿verdad? Pero Pablo les había dicho, ¿verdad?, que ninguno iba a morir, ¿verdad?, sino que solamente el barco iba a terminar destruido, ¿verdad?, y que iban a llegar a un lugar, y aquí se está cumpliendo eso, ¿verdad? Ninguno murió, el barco terminó destruido. Euroclidón, ¿sí se llama así? Ok, no estaba equivocado, amén, gloria sea el Señor Jesús. Ok, y entonces están llegando a esa isla que se llama Malta, amén. Verso 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, los trataron bien, amén. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, ¿verdad?, la tormenta aún no había pasado en su totalidad, ¿verdad? Aún estaban sufriendo el frío, aún estaban sufriendo la lluvia, ¿verdad? Tal vez ya no estaba tan fuerte, amén, pero obviamente aún estaba activo. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Alabado sea el nombre de Jesús. Parece ser que entre esa madera, hermano, ¿verdad?, se encontraba una serpiente que al momento que Pablo la echa al fuego, pues obviamente como cualquier reptil, como cualquier otro animal, a sentir el dolor del fuego, pues va a huir, ¿verdad? Va a huir. Y al huir, ¿verdad?, pues el primero que estaba allí, ¿quién era? Pues Pablo, ¿verdad? Y entonces la serpiente pues se le echa encima, lo agarra y lo muerde. Amén. Entonces verso 4.
Cuando los naturales, o sea, los indígenas, las personas verdes de esa isla, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es ¿qué? Homicida. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia no deja vivir. Obviamente estas personas, hermanos, no conocían la situación de Pablo. Solamente lo miraban como lo que era, otro preso más. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Tú miras a un preso, pues dices, está preso por algo, ¿verdad? Ha cometido un homicidio, ha quebrantado la ley, ha hecho algo desagradable. Es lo único que ellos sabían o creían del apóstol Pablo. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que fue juzgado injustamente porque conocemos Biblia, conocemos la historia. Ellos no. Amén. Solamente miraban un preso más y decían entre sí: mira, no, pudo escapar del mar, pero como mató a alguien, o robó a alguien, o hizo mal a alguien, la justicia lo ha alcanzado. ¿Ok? Verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño que padeció. Aquí vemos, ¿verdad?, como las promesas de Dios se están cumpliendo. El Señor había dicho, ¿verdad?, que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cuál era una de esas señales? Aparte de hablar nuevas lenguas, aparte de reprender demonios, aparte de sanar enfermos, ¿cuál era la otra? De que tomarían serpientes y no les acontecería mal. Amén. Aquí se está cumpliendo esa promesa. Aquí se está cumpliendo esa señal. Obviamente, hermano, eso no significa que tú vas a ir, ¿verdad?, a la jungla y agarrar todas las serpientes, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Esto se refiere a una protección divina en situaciones especiales que son necesarias en tu vida. Amén. No que por burro vas y agarras la serpiente, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Tengo entendido, ¿verdad?, que alguien, no sé en dónde, amén, no sé en qué estado, ¿verdad?, se le ocurrió enseñar eso. Y se me hace que lo hizo enfrente de toda la congregación. No recuerdo muy bien la historia. Dígame, hermano. Sí, era una de las, después de que él aseguraba, pues se podía agarrarlas en el púlpito, tenía su libro, la agarró, y ahí cayó. Sí, hermano. Y fue enfrente de la congregación, ¿verdad? Sí, no, qué ocurrencias, ¿verdad? Gloria sea el Señor. No funciona así. Hay una protección divina sobre nosotros. Hay promesas divinas sobre nosotros. Pero eso tampoco significa, hermano, que te vas a poner enfrente del carro para que te atropelle, ¿verdad? O sea, no funciona tampoco de esa manera. Amén, gloria sea el Señor. Ok, verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Obviamente, hermano, estas personas que pertenecían a esta isla conocían, ¿verdad?, los animales de la isla, ¿verdad? Entonces, la víbora, ellos tenían el entendimiento y el conocimiento de que sí era venenosa. Por eso es que estaban esperando que Pablo cayera muerto. Tal vez ellos ya habían visto a otros morir por causa de víboras como esta. Amén. Así que nomás estaban en espera. A ver cuándo cae este. Pero no caía. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Tenemos que tener en mente que es muy probable que estas personas en esta isla nunca habían visto algo así. Nunca habían visto algo sobrenatural. Nunca habían visto algo milagroso. Puedo estar equivocado, pero es muy probable que no, hermano. Es muy probable que nunca habían visto algo como esto. Y se imagina usted, hermano, nunca presenciar algo sobrenatural, ¿verdad? Y no sabe de dónde proviene, porque nunca se te hablaba la palabra de Dios en el Evangelio. Y de un repente ves un acto de esa magnitud. No, hombre, hermano, pues se te van a venir pensamientos como estos. Amén. Y eso fue lo que le sucedió a este pueblo. Amén. Y el día de hoy, hermano, con la ayuda del Señor, voy a querer predicarles bajo el tema: mata la serpiente. Amén. Mata la serpiente. Puede poner su Biblia a un lado. Amén. Se me puede hacer el favor de levantar sus manos y de orar conmigo. Amén. Para así recibir la bendición de parte de Dios. Oremos como pueblo del Señor. Padre mío, en estos momentos te damos gracias por la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, por cada hermana que hizo el esfuerzo de venir, Padre mío, para adorarte, para alabarte y escuchar el consejo de tu sabiduría, el consejo de tu voluntad, el consejo de tu verdad. Te pido, Padre mío, que me ayudes
a transmitirles esta verdad tuya con sabiduría, con gracia y con poder. Permíteme ser de bendición para ellos, de edificación para ellos y de gloria para ti, Señor mío. Abre nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu ministración y tu inspiración, Señor, y dejar que tu Espíritu Santo nos ministre, nos llene, nos sane, nos fortalezca y nos levante, oh Padre mío. Y todos juntos como pueblo darte el culto del cual tú eres digno y merecedor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento, hermano, y el Señor Jesús le bendiga en esta bella tarde. Mata la serpiente. Desde los principios de los tiempos humanos, iglesia, la serpiente ha sido considerada un tipo de Satanás, de maldad o de tentación. Esto inicia con la caída del hombre, cuando Satanás decide poseer de un reptil conocido como la serpiente. Desde ese momento en adelante, a este reptil y a este animal se le tipifica, hermano, como el simbolismo tanto del diablo como de maldad o como de tentación. Alabado sea el nombre de Jesús. Al tal grado que en el libro de Apocalipsis al diablo se le refiere como la antigua serpiente. Y ese término antiguo está haciendo ilustración a un evento de años pasados. ¿A qué evento, hermano? Cuando por primera vez miramos, hermano, este ser conocido como el diablo usar este reptil conocido como la serpiente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Desde ese momento en adelante, hermano, este reptil, este animal, alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Puede representar, ¿verdad? O se le usa, ¿verdad? Para ilustrar al diablo, se le usa para ilustrar la maldad, o se le ilustra para ilustrar la tentación, alabado sea el nombre de Jesús. Específicamente, hermano, porque fue de esta manera que el diablo usó a este reptil en la vida de Eva y en la vida de Adán, alabado sea el nombre de Jesucristo. Usó para traer la maldad, usó para traer tentación. Estas son cosas, iglesia, con las cuales no deberíamos de tener ningún tipo de asociación. El cristiano no debe de asociarse con el diablo. El cristiano no debe de asociarse con la maldad. Y el cristiano no debe de asociarse con la tentación. Alabado sea el nombre de Jesús. Al contrario, hermano, usted y yo debemos de estar asociados con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de estar asociados con la luz maravillosa del Dios eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en vez de estar asociados con el pecado, con la tentación, debemos de estar asociados con la santidad de Dios. Estas cosas, iglesia, la cual la serpiente ilustra y representa, son cosas con las cuales no debemos de tener ningún tipo de asociación como cristiano, ya que las serpientes de la vida, iglesia, solamente nos van a alejar de Dios. El diablo no te va a acercar a Dios. La maldad no te va a acercar a Dios. La tentación no te va a acercar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo te va a justificar y te va a santificar para que ya no estés lejos de Dios, sino que puedas entrar a la presencia del Señor. Y mientras que las serpientes de la vida, teniendo en mente que la serpiente ilustra la maldad, el diablo, el pecado, las tentaciones, alabado sea el nombre del Señor, cosas que no nos acercan a Dios, sino que nos alejan del Señor. En el jardín del Edén, hermano, se habla de un árbol de la vida, alabado sea el nombre de Jesucristo. Un árbol, hermano, que tipifica a Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Un árbol, hermano, que mientras Adán y Eva, alabado sea el nombre de Jesucristo, no cayeran en tentación, alabado sea el nombre del Señor, para tomar el árbol del bien y del mal, ellos recibían inmortalidad y vida de ese árbol de la vida. ¿Y sabe quién es el camino? ¿Sabe quién es la verdad? ¿Y sabe quién es la vida?
Y mientras usted y yo, iglesia, no caigamos en el engaño de las serpientes de la vida, no caigamos en el engaño del diablo, no caigamos en el engaño de la maldad, no caigamos en el engaño de las tentaciones y nos mantengamos cerca del árbol de la vida, alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos vida y la tendremos en abundancia, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y así como Adán y Eva, hermano, recibían inmortalidad de ese árbol, de igual manera usted y yo recibimos inmortalidad de parte del Señor. Miren, Génesis capítulo 2, verso 9, se encuentra la historia de estos árboles. Dice: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos, en medio del huerto. ¿En dónde? En medio del huerto, en medio, puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos árboles estaban en medio del huerto, iglesia. Ambos árboles estaban en el centro, alabado sea el nombre de Jesús. Hay una enseñanza antigua rabínica en la cual enseñan, hermano, que todo en la Biblia está escrito la manera que está escrito, y cada palabra por alguna razón, porque hay una enseñanza que transmitir por medio de ella, alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que el hecho de que la Biblia, hermano, dice que estos árboles fueron puestos en el centro, es por algo. Es porque hay una enseñanza que sacarle, hay una enseñanza que obtener, alabado sea el nombre de Jesús. Porque esta enseñanza nos enseña esto, que el hombre puede tener dos cosas como centro de su corazón: o el árbol de la vida o el árbol del bien y del mal. Que en nuestros corazones todo cabe uno para tener el centro de nuestra vida, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y que mientras el árbol de la vida sea el centro de nuestro corazón, que mientras Jesús sea el centro de nuestra vida, ese árbol que tipifica la maldad no tendrá autoridad, hermano, sobre nosotros. ¿Saben algo tremendo de esta historia? Es que ese árbol de la ciencia del bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal, jamás fue de tentación para Adán y Eva. ¿Sabían ustedes eso? Jamás fue de tentación para ellos, hasta que la serpiente llega. Pero de ese punto, hermano, atrás, ese árbol jamás tuvo ningún tipo de tentación, jamás tuvo ningún tipo de poder sobre Adán y Eva. Porque el centro de su vida, hermano, era el Señor. Ellos lo único en lo cual pensaban, deseaban y anhelaban no era ser igual a Dios, sino sujetarse a la voluntad de su Creador. Pero cuando llega la serpiente, hermano, aquel que era el centro de su vida es arrebatado de ese lugar. Cuando la serpiente comienza a seducir con palabras a Eva, y Eva con palabras a Adán. Y entonces en Eva, la posición que Dios tenía deja de ser en su corazón. Y entonces en Adán, la posición que Dios tenía deja de ser en su corazón. Y lo que antes no tenía ninguna tentación y ningún poder sobre ellos, Dios de repente ya lo están viendo y están... se están chupando los dedos. Pero mientras el Señor, hermano, se mantenía como el centro de su vida, alabado sea el nombre de Jesús, ese árbol jamás fue de tentación para ellos, hermano. ¿A qué voy con esto, iglesia? Que si queremos matar las serpientes de la vida, tenemos que asegurarnos que Cristo sea el centro de nuestro corazón. Si queremos que el diablo, que la maldad y la tentación no ejerzan poder, no ejerzan autoridad
aplauso al Señor. Y ciertamente, hermano, eso es lo que Pablo tenía en su vida. Para Pablo, hermano, Cristo era el centro de su corazón. A tal grado que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir. ¿Sabía usted que cuando dijo eso lo estaba diciendo literalmente porque no sabía si iba a enfrentar el martirio? No sabía si se iba a morir el siguiente día. Cuando él lo dijo, hermano, lo estaba diciendo literalmente. Pero ¿sabe lo que esa frase nos enseña? El corazón que todo cristiano debe de tener, que Cristo sea lo más importante para él. Eso es lo que tenía Pablo en su vida, hermano. Por eso fue el hombre que fue, y por eso hizo todo lo que hizo, porque lo más importante para él era el Señor Jesucristo. ¿Quieres lograr cosas grandes? ¿Quieres recibir cosas grandes? Asegúrate que lo más importante de tu vida sea el Señor Jesús. Solamente cuando el Señor Jesús sea lo más importante de tu corazón, sea lo más importante de tu mente, sea literalmente el centro de tu vida, aquella razón, mi hermano, por la cual tú tomas tus decisiones, aquello lo cual tiene control de tus deseos, que tiene control de tus metas, que tiene control de tus sueños. Todo lo que haces, hermano, rodea este concepto, hermano, que tú lo haces porque el Señor es lo más importante para ti. Cuando esto, hermano, es el sentir de un cristiano, hermano, entonces, hermano, vamos a ver que ese cristiano, esa persona va a hacer cosas grandes y va a recibir cosas grandes. Y Pablo tenía esto, hermano. Pablo tenía a Cristo como el centro de su corazón. Para Pablo el Señor era lo más esencial. Ahorita la palabra esencial se hizo bien famoso por todo esto de cover. Que tú eres esencial o tú no eres esencial. Que ese trabajo sí es esencial, que ese trabajo no es esencial. Que la lecuriría es esencial, pero la iglesia no es esencial. Esta palabra se hizo muy popular en nuestro tiempo. Pero lo más esencial de la vida, hermano, siempre ha sido y siempre va a ser Jesucristo. Lo más esencial de la vida siempre ha sido y siempre será Jesucristo. Y usted y yo tenemos que vivir de esta manera, hermano. Tus acciones, tu estilo de vida, hermano, todo lo que haces, todo lo que ejerces, tiene que demostrar que lo más esencial para ti, lo más esencial para el Dinastía Pentecostal es nuestro Señor Jesucristo. Tu familia tiene que ver que lo más importante para ti es el Señor. Tus hijos tienen que ver que lo más importante para ti es el Señor. Tus compañeros de trabajo tienen que darse cuenta que lo más importante para ti es el Señor. Y ciertamente, hermano, Pablo vivió de tal manera que nadie aquí puede decir, hermano, que lo más importante para este varón no fue el Señor. Nadie aquí puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo vivió de tal manera que lo demostró. Vivió de tal manera que quedó registrado y quedó bastante claro que no había nadie más importante en la vida de este personaje que nuestro Señor Jesucristo. Y por causa, hermano, de que el Señor era el centro de su vida, esto producía en él actitudes, carácter, virtudes, hermano, que eran necesarias tanto en su vida como en la nuestra. Alabado sea el nombre de Jesús, para que así como hizo que la serpiente huyera de él, de igual manera nosotros, hermano, podemos hacer que las serpientes huyan de nuestra vida y matarlas de nuestra mente y matarlas de nuestro corazón. Mientras Cristo no sea el centro de nuestra vida, no vamos a lograr producir estas actitudes, este carácter y estas virtudes, hermano, que nos van a ayudar a pisarle la cabeza al diablo. La única manera, hermano, que vamos a recibir estas actitudes
estas virtudes, este carácter que es de necesidad en nuestra vida para destruir a Satanás, para alejar la maldad, para destruir la tentación, alabado sea el nombre del Señor, destruir su dominio y su autoridad sobre nosotros, es teniendo el centro correcto. ¿Quién es Jesucristo? Por causa, hermano, que el Señor Jesús era el centro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había logrado hacer un varón, hermano, de dominio propio. Había logrado hacer un varón de control propio, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, si no ejercemos dominio propio y no tenemos control propio, alabado sea el nombre de Jesús, las serpientes de la vida van a ser como con nosotros como les plazca. Mas sin embargo, cuando el Señor es el centro de nuestra vida, como fue el centro del apóstol Pablo, hermano, esto va a producir en nosotros el carácter, las virtudes, las actitudes, para poder tener dominio sobre esta carne, para poder tener dominio sobre estas emociones, para poder tener dominio sobre estos pensamientos y no dejar que estas serpientes, pecado, maldad, tentaciones, afanes, vanagloria, tomen control de nosotros, sino, hermano, solamente el Señor esté en control de nuestra vida. Miren, dominio propio se define como tal: poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar. Fíjense nomás. Y cuando el Señor es el centro de nuestra vida, hermano, usted y yo recibimos esa capacidad. Si usted no tiene la capacidad de hacer esto, es porque aún no se ha entregado bien al Señor. Es así de simple, hermano, por más fuerte que suene. Porque la Biblia deja bien clara que cuando nos convertimos al Señor, se nos da otro espíritu. Y cuando usa esa palabra no habla del Espíritu Santo, habla del espíritu del hombre. Habla de que cambia tus actitudes, que cambia tu carácter, que cambia tus virtudes. Y al recibir a Cristo como el centro de nuestras vidas, ya no tenemos el mismo espíritu mundano que antes teníamos, donde nos dejamos controlar fácilmente por la maldad, donde nos dejamos controlar fácilmente por las tentaciones, donde nos dejamos controlar fácilmente por los afanes, porque ahora ya tenemos otro centro, hermano, un centro que está lleno del Señor Jesucristo. Y gracias a esto recibimos la capacidad, el poder, la fuerza y la autoridad, hermano, para tener control de nuestro hablar y nuestro accionar. Dos cosas, hermano, que testifican si realmente eres cristiano o no. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia habla de estas dos cosas. Y estas dos cosas testifican si uno realmente tiene a Cristo como el centro de su vida. Lo vamos a notar por las palabras que salen de su boca. Si son palabras de humildad, de mansedumbre, de orden. Lo vamos a notar en sus acciones. Jesús dijo: por sus frutos. Y esos frutos, hermano, no está hablando de que agarraste un carro nuevo. No está hablando de que agarraste una casa nueva. No está hablando que recibiste sanación de tu enfermedad. Estos frutos tienen que ver con la evidencia de las obras de la palabra de Dios en tu vida. Estos son los frutos. Estas acciones y estas palabras van a demostrar una de dos cosas: que estás comiendo del árbol de la vida, o que estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, hermano, usted y yo recibimos esta bella virtud de control propio. Por el hecho de que el Señor se convierte, hermano, el centro de nuestro corazón, recibimos el poder, la fuerza y la autoridad, hermano, para tener control de nuestro hablar.
para tener control de nuestras acciones. Ahí en el trabajo tengo como 2 personas que dicen que son cristianas y se la pasan diciendo groserías. Una vez una de ellas me dijo: ay, mamá, tú sabes que estoy bien delante de Dios, porque yo de vez en cuando oro. Y le digo: mi hija toma mucho más que eso. Gloria a Dios. Porque la conozco y sé que es bien grosera. Las dice enfrente de mí. ¿Sabe que soy pastor? Además está bautizada en el nombre de Jesús. Porque hace unos 10 años atrás yo la llevé a la iglesia. Está como mi vecino, que pasó caminando mi perrito y me ve vestido de traje. Y me dice: ah, qué bien te ves, ¿a dónde vas? Le digo: voy a la iglesia. Ah, ¿sí eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, yo también. Ah, qué, órale. Qué tremendo cristiano me saliste. Y cientos de personas hay así. Soy cristiano y está viviendo en adulterio. Soy cristiano y se encuentra viviendo en pecado. Cuando el Señor nos ha llamado ¿a qué? Ser santos. Y santo no implica que vas a ser perfecto. Santo implica que te vas a apartar del pecado y de ahora en adelante vas a dedicar tu vida a Jesucristo. Y cuando el Señor se convierte en el centro de nuestra vida, hermano, se supone que recibimos la capacidad para tener fuerza, poder y autoridad para controlar esta carne. No para que las serpientes nos controlen a nosotros, sino para nosotros controlarlas a ellas. Antes el diablo hacía contigo como quisiera, pero ahora que Cristo es el centro de tu vida, el diablo no puede hacer contigo como él quiere. ¿Por qué? Porque tienes dominio propio. Miren, si hay algo que resalta inmediatamente en esta historia, es el dominio propio del apóstol Pablo. Queda bastante claro que Pablo no tuvo ningún tipo de reacción negativa o espontánea por causa de la mordida de la serpiente, sino que solo tuvo control propio. Si aplicamos este concepto antiguo, que nos enseña que todo está escrito en la Biblia de tal manera, porque nos está tratando de dar una enseñanza. Entonces usted tiene que entender, hermano, que la Biblia no dice que Pablo no dice que Pablo empezó: ay, santo Señor mío, sino que la Biblia deja bastante claro, hermano, que no hubo ninguna reacción negativa de este varón. ¿Sabe qué nos está revelando? El control de este personaje, el dominio propio de Pablo, hermano. Algo tremendo, iglesia. Este varón ciertamente había adquirido poder, fuerza y control sobre su persona. Gloria a Dios. ¿Por qué tenía tal habilidad? Porque para él, hermano, Cristo era el centro de su vida. Tal vez, hermano, si Pablo no hubiera mantenido el control propio, tal vez nunca hubiera visto el milagro que vio. Se hubiera caído, hermano, en estrés, en preocupación. Y yo no estoy diciendo que no sintió eso en sus emociones. Yo estoy seguro que las sintió. Pero una cosa es sentirlas y otra cosa es dejarse dominar por ellas. Y si hay algo que la Biblia deja bastante claro, es que no se dejó dominar por ellas. Este varón mantuvo el control propio, mantuvo el dominio propio. Y gracias a esta gran virtud causada por Cristo como el centro de su vida, hermano, este varón logró ver la serpiente huir de su vida. La única manera, hermano, en que usted y yo vamos a lograr que esas serpientes huyan de nosotros, tentaciones, afanes, preocupaciones, estrés, desánimo, depresión, es cuando usted y yo, hermano, aprendamos a gobernarnos a nosotros. Porque si no aprendemos a tener control propio, hermano, en vez de tú gobernarte y controlarte, van a ser las serpientes de la vida que te van a estar gobernando.
Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y vuelvo a repetir, hermano, cuando Pablo dice aquí, Dios no nos ha dado espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, hermano. Se está refiriendo a tu espíritu como persona, tu carácter, tu actitud, tu personalidad, tu ser. Pablo nos está diciendo, hermano, que tu espíritu ha cambiado, o se supone que cambió cuando entregaste tu vida a Cristo. Y si realmente tu espíritu cambió, tu espíritu ya no debe estar sujetado a las mismas cosas que antes estaba sujetado, sino que ahora tu espíritu usa un espíritu de poder, o sea, capacitación. Tienes un espíritu capacitado. ¿Capacitado para qué? Para amar y tener dominio propio. Capacitado para amar y tener dominio propio. Miren, la palabra disciplina en el griego, que es sofronismos, no tan solamente se traduce como dominio propio o control de uno mismo, sino disciplina. Disciplina. Esto es lo que Pablo tenía por tener a Cristo en su vida. Esto es lo que usted y yo tenemos que tener, hermano, si realmente tenemos a Cristo como el centro de nuestro corazón. Tenemos que ser personas disciplinadas. Disciplinadas en oración, disciplinadas en ayuno, disciplinadas en estudio de la palabra, disciplinadas en servir, disciplinadas en dar, disciplinadas en perdonar, disciplinadas en ser humildes, disciplinadas a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes control propio. ¿Por qué? Porque tu espíritu ahora es diferente. Amén, aleluya. Porque tu espíritu ha cambiado por causa de aquel que ha entrado. Miren, el presidente Lyndon Johnson de Estados Unidos era un varón, hermano, obeso. Y un día su esposa le retó con esta franca aserción y le dice: no podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a ti mismo. No vas a poder gobernar la depresión si no puedes tener control propio. No vas a poder gobernar la maldad si no tienes control propio. No vas a poder gobernar el afán, la vanagloria, la tentación si no tienes control propio. Para poder gobernar sobre las serpientes de la vida y poder lograr matarlas, alabado sea el nombre de Jesús, primero tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. Tienes que aprender a tener control propio. Tienes que aprender a tener dominio propio. Amén, aleluya. Lo cual, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, hermano, se nos capacita para lograr esto. Porque Cristo es el centro de mi vida, hermano. Yo no deseo caer en tentación. Yo deseo agradar a Dios. Por eso cuando la tentación me ataca, porque nos ataca continuamente, aún así la serpiente no me mata, sino que yo mato a la serpiente. Porque Cristo es tan importante para mí. Cristo es tan esencial para mí, que la tentación no me importa, sino solamente Jesucristo. Por causa de esto, hermano, este varón había logrado tener una gran resistencia. Diga conmigo: resistencia. Resistencia. Hermano, si no somos resistentes en el reino, no lo hacemos. No lo hacemos. Si no eres resistente, no la vas a hacer. Cualquier cosa te tumba, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te aparta de las cosas de Dios. Cualquier cosa es una excusa para no esforzarte, para no sacrificarte, porque no estás dispuesto o tienes la capacidad para resistir.
Y la resistencia en el reino, hermano, no es algo que se produce solamente naturalmente, sino es algo que se produce cuando Cristo es el centro de tu vida por el gran amor que tienes hacia Él. ¿Usted cree que para Pablo era fácil resistir las pedradas? ¿Usted cree que para Pablo fue fácil resistir estar colgado y boca abajo? No fue fácil, pero resistieron, hermano, porque el centro de su vida era Jesucristo. Y no es fácil resistir, hermano, pero cuando el Señor es el centro de tu corazón, tú lo haces por tanto que lo amas. Lo amas tanto que estás dispuesto a resistir el fuego. Lo amas tanto que estás dispuesto a resistir la prueba. Lo amas tanto que estás dispuesto a resistir la lucha. Creo yo, hermano, que si había un punto en la vida del apóstol Pablo donde más posibilidades había de tirar la toalla, era aquí. Era aquí en esta isla. Déjeme decirle por qué. Porque en este punto, hermano, ya muchas cosas se habían acumulado. Todo inició de esta manera. Fue arrastrado por el pueblo. Después de ser arrastrado por el pueblo, fue arrestado por falsos testimonios. Después de ser arrestado por falso testimonio, fue golpeado en la boca, porque el sacerdote así lo manda. Después hacen un complot para matarlo. Después dura 2 años encarcelados por causa de Félix. Porque aunque Félix sabía que el testimonio era falso, lo dejó preso y no lo libró con tal de quedar bien con los judíos. Después tuvo que apelar a César por causa de Festo. Festo fue quien suplantó a Félix. Y Festo, en vez de soltarlo, le dice a Pablo: ¿estás dispuesto a que te llevemos a Jerusalén? Pero Pablo sabía que el complot de matarlo aún estaba activo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Apela a César. Entonces, como era ciudadano romano, tenía el derecho de hacer esto. Es enviado a Roma, donde en la navegación, por no escuchar su consejo, se enfrentan a un terrible huracán. ¿Quién es para que nos aconseje? Pablo no era ningún marinero, hermano, pero por causa que tenía el Espíritu Santo, se le reveló que si navegaban iban a sufrir grandes consecuencias. Pero como no era marinero, no era el capitán, dijeron: no, este no sabe de lo que está hablando. Y a veces así nos tratan. No, este no sabe de lo que está hablando. Peor el pastor, no sabe de lo que está hablando. No lo escucharon, enfrentan un terrible huracán. Y después de muchos días de tribulación, llegan a una isla. Después de estar varias noches, hermano, en ese huracán, en esa tormenta, donde según la Biblia todos habían perdido la esperanza, hasta Lucas, porque Lucas se incluyó. El único que no había perdido la esperanza fue Pablo. Fíjese nomás, el único que aún tenía control propio, el único que aún estaba resistiendo, era este varón. Y gracias que todavía había uno resistiendo, todo el resto de la tripulación fue bendecida. Por eso te digo, madre, por eso te digo, padre, aunque seas el único en la familia, sigue resistiendo. Y mientras que no había nadie para motivar a Pablo, Pablo motivó a todos. Y les dijo: hey, no pierdan la esperanza, ya coman. Miren, ninguno de ustedes va a morir porque así Dios nos lo ha prometido. Vamos a llegar a un lugar
El bote va a quedar destruido, pero sus vidas van a quedar intactas. Y resulta ser que sucedió tal y como la profecía. Todos terminan a salvos y llegan finalmente a una isla llamada Malta. Todo esto se había acumulado hasta este punto. Personalmente, yo creo que Pablo ya tenía que estar hasta aquí humanamente. Tal vez no lo estaba. Pero estamos hablando de más de 2 años, hermano, sin un descanso. Más de 2 años de puras luchas, puras pruebas y pura tribulación. Y finalmente llega a una isla donde parece que ya voy a poder descansar un ratito. También la isla estaba bonita, aunque estaba lloviendo, ¿verdad? Y había frío. Pero ya pasó el huracán. Falta un tiempo de aquí que llega a Roma. Voy a aprovechar esto como un descanso. Y empieza Pablo a servir, a ayudar al pueblo, a echarle el leño a la fogata, por medio de la cual se estaban calentando. Y cuando parecía que ya finalmente iba a tener descanso, ¡pum!, se le viene una serpiente. Más de 2 años, hermano, de pura lucha, de pura prueba, de puro dolor y de puro sufrimiento. Pero a través de todo esto vemos un gran ejemplo de lo que produce tener a Cristo como el centro de tu vida. Una gran resistencia. Yo creo que tal vez otra persona, hermano, que no estuviera bien sentada, hubiera dicho: no, ya fue el colmo. Me arrastraron, me arrestaron, me juzgaron injustamente, me tuvieron 2 años de apresado, todo por quedar bien con otros. Les dije: no hay que navegar, y no me escuchan, y tuve que sufrir, no por mi insabiduría, sino por la necedad de ellos. Y todavía llego a la isla, y para acabarla, habiendo tanto, me muerde a mí. A veces parece así: habiendo tanto, si te vienes conmigo. Viene y me muerde a mí. Pero aún así, hermano, ¿qué hace Pablo? Pablo sigue resistiendo. Increíblemente, hermano, nada de esto logró apartarlo de Dios. ¿Qué excusa podemos tener nosotros? Es que perdí mi trabajo. Es que mi niño se fue de la casa. Es que alguien dijo de mí en Facebook. Es que miré esto en YouTube. Es que alguien no me saludó en la iglesia. Santo Dios, hermano. Qué poco espíritu tenemos. Cuando debería ser totalmente diferente. ¿Sabe, hermano? Lo que ha mostrado esta pandemia es que en el pueblo de Dios hace falta mucha resistencia. Hace falta mucha resistencia. Si esto logró, hermano, apartar muchos, si esto logró, hermano, alejar muchos, ¿cuánto no más logrará, hermano, lo peor que está por venir? Hace falta resistencia en la iglesia. Pero ¿sabe usted por qué hace falta eso, hermano? Porque Cristo no es el centro de la vida. Está en la iglesia, pero el centro de su vida es esto: que si vienes a la iglesia, Dios te va a dar una nueva casa. Ese es el centro de su corazón. Que te sirves, Dios te va a dar un mejor trabajo. Ese es el centro de su corazón. Que cuando el centro de tu corazón no debería de ser nada de eso. El centro de tu corazón debería ser obedecer, servir, amar a Dios. Y sirviendo y obedeciendo, amando a Dios, Él te da una nueva casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Si sirviendo, amando y obedeciendo a Dios te da un mejor trabajo, bendito sea el nombre del Señor. Resistir, iglesia, significa mantenerse en un estado determinado. O sea, significa, hermano,
que aunque las serpientes estén presentes, tú sigues en el mismo estado de una relación sana con Dios. Fíjese, hermano, a través de todo esto, no vemos en ningún solo momento que Pablo, hermano, perdió esa santidad, perdió esa entrega, perdió ese compromiso, sino que más de 2 años, hermano, a pesar de que fue un dolor y sufrimiento continuo, él se siguió manteniendo en el mismo lugar, en su misma fe, en su misma relación, en su mismo compromiso de dedicación al Señor. Hermano, así tiene que ser la iglesia. Así tenemos que ser nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere ver, hermano. ¿Por qué cree que dice la Biblia que seremos probados con fuego? Para ver si tienes una fe genuina. ¿A qué se refiere esto, hermano? Que Dios quiere ver, hermano, que a pesar que las serpientes te están atacando, que a pesar que estás en un huracán, que a pesar que estás siendo perrado, que a pesar que estás enfermo, que a pesar que estás pasando por necesidad, aún así tú estás dando evidencia de la palabra de Dios en tu vida. Esto, hermano, es una fe genuina. Eso es lo que Dios quiere ver. Mira, mi hijo está pasando por necesidad, pero aún está dando evidencia de mis preceptos. Mira, mi hijo está pasando por lucha y tribulación, pero aún está dando evidencia de mis preceptos. Dijo el Señor: hallaré fe cuando vuelva a esta tierra. Cuando el Señor dice esto, hermano, no se refiere hallaré personas que usan su imaginación. Eso piensan muchos. Hallaré personas que creen que van a recibir ese deseo, ese anhelo y ese sueño. Eso piensan muchos. No, hermano, cuando el Señor dice hallaré fe cuando vuelva a esta tierra, Él se está refiriendo: hallaré personas que aunque el mundo está en fuego, ahora están dando evidencia de mis preceptos, ahora están dando evidencia de mis mandamientos. Un predicador, reservo su nombre, dice que fue a celebrar una campaña evangelística. Su tren llegaba pocos minutos antes de la hora de este evento especial, o sea, del servicio. Una gran multitud lo esperaba dentro de la iglesia. Al subir al templo, observó en la puerta a una pequeña mujer que le dijo: usted es el predicador, ¿verdad? Usted es el ministro, ¿verdad? Usted es el evangelista, ¿verdad? Sí, señora, le contestó el varón. Le he esperado aquí para decirle que vamos a tener una gran reunión. Lo he estado esperando porque quería decirle que vamos a tener avivamiento. El varón miró su rostro y vio la expresión de gozo y ardiente confianza en Dios. O sea, se dio cuenta que lo que la mujer dijo sí se lo creía, que lo estaba diciendo con una seguridad, que lo estaba diciendo con una convicción. Bien, le dijo el predicador, son buenas noticias, pero ¿cómo lo sabe usted? Ella respondió: por 3 meses, de noche y día, he estado orando por esta reunión, resistiendo a la duda y pereza. Por 3 meses he estado clamando. Por 3 meses he estado pidiendo. Por 3 meses he estado intercediendo. He estado pidiendo que Dios sacuda a esta ciudad con el poder divino de su Espíritu. Noche tras noche le está diciendo: he clamado por esta iglesia a Dios en oración. Y esta mañana, a las 5 de la mañana, cuando estaba arrodillada al lado de mi cama en oración, Dios me ha dado la convicción de que va a responder con un gran avivamiento. O sea, a las 5 de la mañana, en el último día, después de 3 meses, fíjese nomás, el último día, finalmente recibe una inspiración,
por medio del Espíritu, de que Dios iba a hacer lo que clamó por tanto tiempo. Dice, sé que es Él quien ha hablado a mi alma, y he venido a decírselo el día de hoy, antes que entrara. Bueno, al final de la campaña, dice el predicador, que vio al pastor de esa iglesia bautizar centenares de hombres y mujeres. Se bautizaron más personas ese día que cualquier otro día. Y dice él en su pensamiento, creo que en el tribunal de Dios será revelado, que es donde el Señor nos pagará conforme a nuestras obras. Que la persona que tuvo la mayor parte del éxito no fui yo como predicador, y no fue el pastor de la iglesia, sino que fue esta mujer que resistió en oración. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que me enseña este testimonio, hermano? Algo muy importante que la resistencia produce en el cristiano. ¿Sabe qué produce la resistencia en el cristiano? Éxito. Bien, aleluya. Esto produce, hermano, la resistencia en el cristiano. ¿Sabe por qué podemos decir que Pablo tuvo éxito? Porque él resistió. Tal vez no tuvo éxito conforme el pensamiento del mundo, pero sí tuvo éxito conforme el pensamiento de Dios, porque nada de lo que vivió, nada de lo que pasó, lo apartó de seguir amando, de seguir sirviendo y seguir dedicado a Dios. ¿Cuántos aquí no quieren ver éxito? Pues hermano, tenemos que ser resistentes. Tenemos que aprender a resistir en esta batalla de la fe. Si resistes, esa resistencia, hermano, te llevará a un gran éxito en Dios. Pero tienes que seguir resistiendo. Y por último, muchas de las veces, cuando leemos esta historia, se nos pasa algo muy importante, que es el hecho de que Pablo usó el fuego para deshacerse de la serpiente. Muchas de las veces se dice que se sacudió, y por eso, pero no fue la sacudida en sí, hermano, que hizo que la serpiente se le quitara, sino que dice la Biblia, hermano, que se acercó al fuego. Y entonces cerca del fuego, con su esfuerzo, ya la serpiente se desprende y huye. Pero no fue así la sacudida que provocó dolor a la serpiente, sino el fuego de la fogata. Fue el fuego, hermano, lo que incomodó tanto a esta serpiente, hermano, para que hacer que huyera de la vida del apóstol. Yo he visto videos, hermano, de serpientes que cuando se agarran, ¿cuántos aquí han visto esos videos? Cuando se, hermano, con que sea una serpiente de este tamaño, ya se requiere como 2 o 3 varones para poder quitársela de encima. Yo no sé qué tan grande es la serpiente, pero aunque fuera una así, hermano, tiene suficiente fuerza como para que esto no la quite. No es cualquier cosa, hermano, y no es fácil. Una vez miré un video de una serpiente que agarró uno porque la estaba mostrando. Ah, miren qué bonita. Y en eso que la está mostrando, la serpiente se le ocurre y le empieza a dar un apretón. Y de repente, cuando estaba hablando con tanta calma, y ahí están los otros 2 varones, y de la cámara todavía está grabando el condenado. En vez de ponerse a ayudar, todavía está grabando. Y ahí están los otros, y no pudiéndosela quitar de encima. Porque no es cualquier cosa para poder desprenderse de ella. Pero lo que logró que esta serpiente, hermano, se desprendiera de su mano fue el dolor producido por el fuego. No es tu esfuerzo lo que va a doler a la depresión, lo que va a doler, hermano, a la ansiedad, lo que va a doler a la tentación.
Porque Cristo era el centro de su vida. Y si Cristo es el centro de tu vida, este fuego se te ha otorgado, hermano. Para que este fuego incomode a esas serpientes, iglesia, y huyan de tu persona y no te gobiernen o controlen. Miren, a Timoteo le sucedió algo así. Segunda de Timoteo capítulo 1, ya me lo termino, versos 6 al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, este es mi consejo para ti. Aviva la presencia, aviva el fuego de Dios, aviva su espíritu, aviva su don. La pregunta es: ¿por qué Pablo tuvo que llegar a esos extremos? ¿Por qué es que Pablo le tiene que recordar a uno de sus mejores discípulos que aviva el fuego del Espíritu de Dios? Porque Timoteo, hermano, estaba pasando por una tribulación. Porque Timoteo estaba siendo atacado por una serpiente. Y Pablo le está enseñando a Timoteo: ¿quieres deshacerte de esto que te está atacando? ¿Quieres deshacerte de esto con lo cual estás batallando? Timoteo, tienes que hacer algo que yo te he enseñado desde mucho tiempo atrás. Aviva ese espíritu que recibiste cuando te impuse las manos, Timoteo. Aviva ese espíritu que recibiste. Hay unos que enseñan que lo que estaba pasando era que Timoteo se estaba dejando intimidar por causa de su edad. Porque Pablo dice en primera de Timoteo: no dejes que tomen en poco tu juventud. Timoteo, hermano, comenzó a pastorear, a ser obispo, líder de una congregación a una edad muy temprana. Según la tradición tenía entre 20 o 25 años, fíjese nomás. Entre 20 o 25 años. Y parece ser, hermano, que tal vez personas no lo estaban respetando, o personas no lo estaban tomando muy en serio. Algo estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué, hermano? Creo yo en mi persona que la Biblia sí revela qué es lo que le estaba pasando a Timoteo. Explícitamente. Porque en el siguiente versículo, después del 7, donde dice: porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Timoteo, tú no tienes un espíritu de cobardía. En el 8 le dice: por tanto, no te avergüences. Ah, caray. Esto es lo que le estaba pasando a Timoteo. Se estaba avergonzando. Le dice: no te avergüences. Le da testimonio de nuestro Señor y de mí, que soy preso suyo. Fíjese nomás. Esta serpiente de la vergüenza había tomado control de la vida de Timoteo. Hey, Timoteo, no te avergüences de mí, nomás porque estoy preso. Estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. Aún aquí en esta casa está viendo milagros. Aún aquí en esta casa almas te están alcanzando. No te avergüences de mí, Timoteo, y mucho menos de nuestro Señor. ¿Sabes cómo vas a matar a esta serpiente? Aviva el fuego del don de Dios. Puestos de pie, por favor. Y termino con esto. Dice: un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Y comienza a decir la historia. Pasó entonces un optimista y dijo: no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo: ¡qué horror! Nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva. Es lógico que alguien caiga allá adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo: solo gente mala cae en los pozos.
Pasó un carismático y dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir? Pasó un psiquiatra y dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estás allí. Pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en ese pozo. Pasó un periodista y dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo: el pozo está solo en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Pero entonces vino Dios y Él dijo, Salmo 42: me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Todos los métodos humanos, hermano, solamente van a esconder las serpientes de la vida, pero jamás las van a matar. Jamás. Jamás vas a lograr matar esa depresión. Jamás vas a lograr matar esa ansiedad. El psicólogo podrá esconderlas diciéndote que la culpa es de tus padres. Todos los métodos humanos te podrán ayudar a hacerlas a un lado un poquito, pero jamás deshacerte de ellas en tu vida. Porque hay solamente un método, hermano, que puede destruir las serpientes de la vida. Hay solamente un fuego que puede hacerlas huir de nosotros: el fuego de la presencia de Cristo. En la palabra de Dios, hermano, el fuego no tan solamente tipifica el juicio de Dios, sino que también tipifica la presencia y el Espíritu del Señor. Cuando Israel estaba en el desierto, ¿cómo lo guiaba Dios? Por el día, una nube. Por la noche, fuego. Ese fuego no era juicio, ese fuego era la presencia de Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo con fuego, ese fuego era la presencia de Dios. Y en el día de Pentecostés, cuando es dado por primera vez el Espíritu Santo, se reparten lenguas como ¿qué? Fuego. Hablando de cómo el Espíritu Santo estaba operando. Así que el fuego no tan solamente tipifica el juicio de Dios, sino que también en muchas de las partes de la palabra tipifica la presencia del Señor. Y si usamos este simbolismo en la historia de Pablo, nos damos cuenta que el fuego que simboliza la presencia fue lo que logró que el esfuerzo de Pablo a sacudir produjera que la serpiente huyera de su vida. Y si queremos que nuestro sacudir, todo nuestro esfuerzo que hagamos, hermano, en el reino del Señor, provoque que esas serpientes huyan de nosotros, tenemos que asegurarnos, hermano, que lo hagamos todo en la presencia del Señor. Miren, yo no sé con qué serpientes usted está batallando el día de hoy.
Pero lo que sí le puedo decir, que hay un fuego en este altar que está ardiendo, al cual usted se puede acercar. Fíjese, hermano, la serpiente con la que estaba batallando Timoteo, vergüenza. Increíble, ¿verdad? Pero a todos nos puede pasar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quieres deshacerte de esa serpiente? ¿Quieres deshacerte de esa vergüenza? Tienes que avivar el fuego, el Espíritu de Dios. Solamente avivando el fuego se te va a quitar esa vergüenza para servir, esa vergüenza para testificar del Señor, esa vergüenza para clamar, esa vergüenza para servir, esa vergüenza para dar, o cualquier otro tipo de serpiente, hermano. Si estás batallando con ansiedad, si estás batallando con depresión, si estás batallando con duda, si estás batallando con miedo, hermano, tienes que hacer lo que Pablo hizo. No te quedes con esa serpiente en la mano. Acércala al altar, acércala al fuego de Dios. Y el consejo que Pablo le dio a Timoteo, yo se lo doy este día, iglesia. Avive el don del fuego de Dios. ¿Tienes miedo? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes depresión? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes confusión? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes vergüenza? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes orgullo? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes rencor? Ven a este altar y aviva el fuego de Dios. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes desánimo? ¿Tienes debilidad? Iglesia, ¿qué estás haciendo en este asiento? ¡Basta a este altar! Hay un fuego que te está llamando. Hay un Dios que te está esperando. Ven y sacúdate. Ven y acércate.